manifestación del domicilio fiscal al Registro Federal de Contribuyentes constituye una de las obligaciones de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Por ello, en este video vamos a abordar qué es lo que se considera domicilio fiscal, cuál va a ser el domicilio fiscal que tendrán las personas físicas y las personas morales, así como la obligación de dar a conocer este dato al Registro Federal de Contribuyentes. El artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece que en materia del Registro Federal de Contribuyentes se estará lo siguiente. El apartado A establece los sujetos, así como las obligaciones específicas. El apartado B nos da a conocer el catálogo general de obligaciones. Dentro del apartado B se encuentra la fracción tercera, que establece que una de las obligaciones de los contribuyentes es manifestar al Registro Federal de Contribuyentes el domicilio fiscal. Pero, ¿a qué le vamos a llamar domicilio fiscal? Vamos a entender primero el concepto de domicilio. La Real Academia Española define al domicilio como el lugar en que legalmente se considera establecido alguien para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Y para enfocarnos específicamente en el domicilio fiscal, vamos a consultar el Código Fiscal de la Federación en su artículo número 10. El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación establece qué es lo que vamos a considerar domicilio fiscal tanto para personas físicas como para personas morales, dependiendo de las actividades que éstas desarrollen. Vamos a iniciar con las personas físicas. Tratándose de personas físicas que realizan actividades empresariales, su domicilio fiscal va a ser el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Pero para entender este primer inciso establecido en este artículo, vamos a ver cuáles son las actividades empresariales. Y para ello nos remitimos al artículo 16 del mismo código. El artículo 16 establece que se entenderá por actividades empresariales las siguientes. Primero, las comerciales son todas aquellas que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no se encuentran comprendidos dentro de las demás actividades empresariales, es decir, dentro de las demás fracciones establecidas en este artículo. Después tenemos a las actividades industriales, aquellas que tienen que ver con la extracción, la conservación o la transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Después tenemos a las actividades agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Tenemos también como actividades empresariales a las ganaderas, que son aquellas que consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Tenemos a las actividades de pesca, que incluyen la cría, el cultivo, el fomento y el cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de esos productos que, al igual que las demás, no hayan sido objeto de transformación industrial. Y por último, las actividades silvícolas también se entienden como actividades empresariales y son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, la conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Por lo tanto, todas aquellas personas físicas que lleven a cabo alguna de estas 6 actividades que ya mencionamos van a considerar como domicilio fiscal aquel local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Pero cuando se trate de personas físicas que no realicen ninguna de las actividades mencionadas, van a considerar como domicilio fiscal el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Vamos a poner un ejemplo.
Tenemos una persona física que se dedica a prestar servicios personales independientes, tal como un contador que ofrece sus servicios y que dichos servicios los presta en un despacho establecido en determinado lugar. Como esta persona no realiza ninguna de las actividades mencionadas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, va a considerar como domicilio fiscal aquel local que utiliza como despacho para atender a sus clientes y brindar sus servicios, por mencionar un ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales o que realicen algún otro tipo de actividades, como el mencionado que consiste en la prestación de servicios personales independientes y no cuenta con un local? En este caso, dicha persona física va a establecer o va a manifestar como domicilio fiscal su casa habitación únicamente en el caso en que realice cualquier tipo de actividad, pero que no cuente con un local. Y hay que tener mucho cuidado al momento de dar a conocer nuestro domicilio fiscal. Esto lo vamos a manifestar una vez que nos damos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Y es importante también identificar claramente cuál es nuestro domicilio fiscal, debido a que constituye una obligación para nosotros los contribuyentes. Porque, ¿qué pasa? Si los contribuyentes manifiestan sus domicilios con base a lo que establece el presente artículo del Código Fiscal de la Federación y no han sido localizados en los mismos, se va a considerar como domicilio el que manifiesten en las entidades financieras o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Por ejemplo, si yo doy a conocer un domicilio en el cual la autoridad no me localiza, la autoridad va a tener la facultad de verificar si yo tengo, por ejemplo, una cuenta bancaria y va a tomar como domicilio fiscal la dirección que yo declaré a través de esa institución. Debido a ello, es importante identificar claramente el domicilio fiscal, así como realizar una manifestación correcta del mismo para evitar cualquier tipo de problemas. Y tratándose de personas morales, cuando sean residentes en el país, que ya vimos este tema de la residencia, retomando nada más que se consideran personas morales residentes en territorio nacional aquellos que tengan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. Entonces, estas personas morales que sean residentes van a considerar como domicilio fiscal el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Pero si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, se va a considerar como domicilio fiscal dicho establecimiento y solo en caso de que tengan varios establecimientos van a tomar como domicilio fiscal aquel local en donde se encuentre la administración principal del negocio dentro del país o en su defecto el que ellos designen. Pero básicamente para las personas morales su domicilio fiscal va a ser aquel lugar en donde se toman aquellas decisiones de gran importancia respecto a la administración, a la operación de dichas personas morales. Y bueno, esto es lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación con respecto al domicilio fiscal, debido a que la manifestación de este constituye una de las obligaciones de los contribuyentes con fundamento en el artículo 27 del citado código.